Profesores y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Marcela Torres Gómez, tengo 29 años, vivo en la ciudad de Aguachica, Cesar, y pertenezco al CEDAS de acá. Curso la carrera de psicología y en este trabajo les hablaré acerca de las teorías de la personalidad. Iniciamos con la introducción. Las diferentes teorías sobre la personalidad nos brindan herramientas para comprender algunas etapas de la vida y saber cómo enfrentarlas con éxito e identificar en nuestra vida personal y profesional cada una de estas etapas. La personalidad se define como hechos psíquicos y físicos y características de cada persona, la cual define todo lo que es nuestro comportamiento, ya sea nuestro carácter o cualidades personales. En esta presentación discutiremos las distintas teorías de la personalidad de acuerdo a cada representante. Objetivos de las teorías de la personalidad. Bueno, dentro de estos objetivos encontramos algunos como conocer y diferenciar las principales teorías de la personalidad, profundizar en el entendimiento de la naturaleza humana, familiarizarnos con las técnicas de evaluación de la personalidad y determinar bajo qué condiciones de desarrollo se adquieren ciertas características de conducta. Psicología cognitiva. Esta teoría surge a finales de los años 50. Las personas que alcanzan grandes niveles de desempeño interno desarrollan actitud llamada autoeficiencia. Es una conducta que está guiada por la manera como se piensa y se actúe frente a la situación sin dejar a un lado la importancia del ambiente. Encontramos un máximo exponente, el señor Albert Bandura, en 1977, quien define la personalidad como la interacción entre la cognición, aprendizaje y ambiente. Otros exponentes como Rother, 1966, quien creó la escala IE para evaluar las expectativas del individuo sobre el control interno, externo del reforzamiento. Y otro exponente, el señor George Kelly, 1905-1967, quien determina la personalidad como un sistema jerarquizado de constructos personales dicotómicos. Para este autor, cada persona tiene su propia representación mental de la realidad y actúa de manera científica, intentando dar una explicación a lo que se le rodea. Como en toda teoría hay una oposición, en esta se desarrolla el conductismo, en el cual su objeto de estudio es la conducta observable. Los procesos cognitivos se clasifican en básicos y superiores. Los básicos serían la sensación, memoria, percepción y atención, y los superiores estaría el procesamiento, inteligencia, resolución de problemas. Psicología cognitiva. Esta teoría surge a finales de los años 50. Las personas que alcanzan grandes niveles de desempeño interno desarrollan actitud llamada autoeficiencia. Es una conducta que está guiada por la manera como se piensa y se actúe frente a la situación sin dejar a un lado la importancia del ambiente. Encontramos un máximo exponente, el señor Albert Bandura, en 1977, quien define la personalidad como la interacción entre la cognición, aprendizaje y ambiente. Otros exponentes como Rother, 1966, quien creó la escala IE para evaluar las expectativas del individuo sobre el control interno, externo del reforzamiento. Y otro exponente, el señor George Kelly, 1905-1967, quien determina la personalidad como un sistema jerarquizado de constructos personales dicotómicos. Para este autor, cada persona tiene su propia representación mental de la realidad y actúa de manera científica, intentando dar una explicación a lo que se le rodea. Como en toda teoría hay una oposición, en esta se desarrolla el conductismo, en el cual su objeto de estudio es la conducta observable. Los procesos cognitivos se clasifican en básicos y superiores. Los básicos serían la sensación, memoria, percepción y atención, y los superiores estaría el procesamiento, inteligencia, resolución de problemas. Psicología de los rasgos. Esta teoría se refiere a las características particulares de cada individuo, al temperamento, la adaptación, la vialidad emocional y valores. Encontramos exponentes como el señor Raymond Cattell, quien agrupó los rasgos en 4 formas: comunes contra únicos, superficiales contra fuentes, constitucional contra moldeados por el ambiente y dinámicos contra habilidad. Cattell crea instrumentos de medición, el 16 PDF, que mide 16 factores de la personalidad. Para él, la emocionalidad en contraposición con estabilidad se refiere a la capacidad de adaptación de un individuo al ambiente. Por otro lado, Alport es una influencia del ambiente en el moldeamiento de la personalidad. Define los rasgos de la personalidad, están codificados biológicamente. Y el señor Eysen determina la introversión contra extroversión. Manifiesta que la persona es sociable
y participativa al relacionarse con otras personas. Para él la personalidad es una jerarquía de respuestas específicas y respuestas habituales, no solo describen las conductas, sino los factores causales. Teoría del aprendizaje. Esta teoría es postulada por autores conductuales quienes afirman que el ambiente es el determinante de la conducta y como tal de la personalidad. En este caso la personalidad vendría siendo moldeable por el ambiente, haciéndola cambiante e inestable. Inicia en los años 30 hasta los años 50 y caracterizan el aprendizaje como una simple asociación estímulo-respuesta. El individuo aprende a conocer la realidad objetiva a través de los sentidos. Dentro de esta teoría encontramos al señor Albert Bandura, que como lo nombramos anteriormente en la teoría cognitiva, él explica cómo las personas aprenden nuevas cosas o conductas mediante la observación. Las teorías cognitivas son representadas por algunos autores como el señor Piaget, Brunner, Zubel y Novak. Encontramos también a Skinner, que fue uno de los principales exponentes. Para él lo que una persona aprende a hacer es semejante a cómo aprende otras cosas. Le resta importancia a las manifestaciones internas, motivación inconsciente, aspectos morales y rasgos emocionales. Producto licitado por el ambiente, se presentan estímulos reforzadores que incrementan la incidencia conductual. Teoría humanista. Surge en los años 60 en Estados Unidos. La idea básica del humanismo es la consideración de la persona en primer lugar, reconociendo la libertad y la dignidad de todo ser humano y la importancia de la formación como derecho inalienable para el progreso personal y social. Sus principios se encuentra: el hombre es más que una suma de partes, el hombre es la esencia en un contexto humano, el hombre vive de forma consciente, el hombre se halla en una situación de elegir, el hombre es un ser orientado hacia una meta, el hombre no es solo un ser. Dentro de sus exponentes encontramos a Carl Rogers, quien se interesó en el estudio del individuo, desarrolló una teoría centrada en el yo, se ve al hombre como ser racional y a cada individuo como ser único e individual. Encontramos también a Abraham Maslow. Maslow fue un gran exponente. En 1934 fue quien propuso la teoría psicológica llamada hoy en día jerarquía de necesidad de Maslow, una teoría sobre motivación humana. Y por último, el señor Rollo May, él impulsa la visión de la psicoterapia, pero critica la exclusión de los elementos negativos de la naturaleza humana que postulan algunos autores humanistas. Teoría biológica. Esta teoría parte de que todos los humanos somos descendientes de un antepasado que ha evolucionado mediante un proceso natural. Dentro de sus exponentes encontramos a Charles Darwin, quien implementó la teoría de la evolución, la cual ha sido uno de los principales exponentes durante siglos. Para él los seres vivos luchan por su existencia, donde los individuos muestran diferencias individuales para adaptarse al mejor ambiente. Las afirmaciones que acercan el hombre al animal aparecen en el libro de Origen del Hombre, 1871, en el que defienden la continuidad del hombre y el animal y asegura que no hay diferencias fundamentales entre el hombre y los mamíferos superiores respecto a sus facultades mentales. Encontramos también al señor Jean-Baptiste, más conocido como Lamarck, quien proclama antes que Darwin que la mente solo se podía comprender usando su evolución y así la expresión supervivencia del más apto. Y por último, el señor Herbert Spencer, quien planteó los cambios del entorno son los responsables de las alteraciones estructurales en animales y plantas. Teoría psicoanalítica. La teoría de la personalidad y sistema terapéutico propuesto por Freud para tratar los trastornos mentales. Para Sigmund Freud, 1856-1939, máximo exponente de esta teoría, plantea el método de técnica de observación clínica. El desarrollo de la conducta es modelo por impulsos inconscientes. La teoría de la personalidad sustentada en el ello, yo y superyo. Propone la tesis del eros y thanos, que significa amor-violencia. El desarrollo se da a través de etapas psicosexuales. Empezamos con la latencia, tiempo de relativa calma entre etapas turbulentas, la fálica, identificación de su sexo, se desarrolla en el superyo, gratificación genital. La oral, que es la alimentación, fuente de placer sexual, la anal, gratificación por control de esfínteres, y la genital, resurgimientos sexuales controlados en la adultez. Sostiene que la psiquis busca siempre alcanzar el placer y evitar el displacer. La fuerza principal, lo que lo motiva, siempre será el placer. Por último, tenemos la conclusión.
y es gracias a haber realizado ese trabajo he adquirido un conocimiento más claro referente a las teorías de la personalidad. Este tipo de investigaciones nos sirven de ayuda para relacionarnos y comunicarnos efectivamente en todos los ámbitos, tanto personal, familiar y profesional, brindando una mayor importancia a la psicología, ya que a través de ella podemos ver el mundo de otra manera y podemos desarrollar empatía con aquellos que nos rodean, como también ayudar a garantizar un bienestar a las personas que muchas veces servimos. Muchas gracias.